Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a Glotcast Conexiones. Glotcast Conexiones. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Jacob Camilo o Jason Camilo. Jason, cuéntenos un poquitico más sobre usted. Hola, mi nombre es Jason Camilo. Nada, soy diseñador industrial de Colombia de profesión y llegué aquí a Australia hace un par de años. Como tal, me dedico al tema del tatuaje más como un tema de hobby. Y ya, pues así como a grosso modo eso es lo que yo he hecho con mi vida. Y ya. Listo. Bueno, eso es un poco de Jason. Bueno, acá pues este podcast principalmente se ha venido enfocando pues en temas migratorios. Que los capítulos que hemos grabado pues se han tratado pues mucho sobre temas migratorios. Voy a comenzar con la pregunta pues, que le hago a todos. ¿De dónde o cómo surgió la idea de emigrar a Australia, de llegar acá? ¿De dónde surgió esa idea? Bueno, inicialmente la idea no era mía, era de mi novia. Ella quería migrar aquí antes de pandemia y después de un tiempo, pues mientras transcurría pandemia y todo esto, Sí. ya se me dio como la idea de buscar expandirme para otro lado, ver la posibilidad de poder trabajar o por lo menos estudiar fuera de Colombia. Y ahí fue cuando yo, en ese caso, comencé a pensar por mi parte. Ya pues después lo organizamos con ella y se dio pues para poder venir acá. Realmente fue un proceso un poquito largo porque pues a la final no teníamos los recursos suficientes. Iniciamos pagando parte del curso y después de aproximadamente un año logramos venir acá. Pero pues ya realizando el trámite de la visa, pues todo lo que conlleva los ahorros. Okay. Y bueno, en fin, todo el tema de alistar maletas y todo. Entonces la idea nació originalmente de su novia Natalia. Sí. De ahí salió la idea principalmente. Ajá. ¿Pero lo convenció de una sola charla o fue mucho trabajo convencerlo? Pues realmente al principio se estaba como un poco reacio porque por mi parte yo le dije que no, porque en ese momento yo estaba trabajando en Colombia y tenía un muy buen trabajo, Sí. entonces no veía la necesidad de salir. Sí. Pasada la pandemia fue cuando ya comencé a decir como bueno, o sea, a cuestionarme un poco más con las cosas que estaba haciendo allá y ver si podía expandir mis horizontes para otro lado. Y ahí fue cuando yo retomé la idea de ella y pues le dije. Pero igualmente pues eso sucedió casi como en el transcurso de un buen tiempo, casi más de un año, de lo que yo tomé la decisión para decirle como sí, pues vámonos para otro lado y busquemos. Fue una decisión larga. Sí. Fue pensada bastante tiempo. Sí, exacto. Bueno, se me olvidó. Antes, una dinámica que estoy empezando a hacer es... ¿Usted ha visto mis capítulos? ¿O escuchado? He escuchado más que todo, porque ver en sí a veces me queda un poquito complicado, porque vida de inmigrante, tengo que trabajar, tengo que estudiar, pero sí me queda más fácil escucharlos. No, a mí me pasa igual. Con otros podcasts me los maratoneo, pero pues no los veo. Y lo otro, segundo más importante, es... ¿Estás suscrito en el canal? No, de momento no estoy suscrito, porque normalmente cuando escucho capítulos es más que todo cuando mi novia los pone en el iPad. Sí. Entonces por parte de ella es que los escucho directamente en el iPad de ella. O sea, por mi parte no lo hago directamente desde mi cuenta, desde mi celular. Sí. Porque lo hacemos es más que todo cuando estamos estudiando. Sí. Entonces... ¿Soy una motivación para estudiar? Sí, literal. Es más como escuchar algo mientras estamos haciendo nuestras cosas en el computador. Siento que sí funciona bastante. Y pues en ese momento es cuando más lo escucho. Bueno, ¿nos escucha el podcast, lo escuchas de Spotify o YouTube? Creo que ya los pone directamente desde YouTube, si no estoy mal. Ok, bueno, entonces la invitación
al finalizar este tatuaje y esta charla, porque tenemos un charlas, no entrevistas, es que se suscriban. Que entre más suscriptores, eso le va a ayudar a llegarle a más personas, que es como mi objetivo, que Sí. el canal pues, le llegue a muchísimas más personas. Listo, bueno, volvamos al tema de la migración. Bueno, se tomó la decisión con su novia, llegaron acá. ¿Quién llegó primero o llegaron al tiempo? Bueno, eso fue algo muy curioso porque, como te comenté, nosotros comenzamos el proceso en conjunto, pero el tema de aprobación a mí me la dieron primero. Entonces, literalmente la agencia me dijo que mi visa estaba aprobada y tenía nada más 8 días para comprar los tiquetes y venirme para acá. 8 días. Sí, Uy, pero es realmente- que es rápido. Sí, ellos dieron la respuesta y tan pronto dieron una respuesta, ellos pidieron que me viniera lo antes posible para no perder tiempo tanto del college, ni de vacaciones, bueno, y de todos esos procesos. Sí. Entonces, pues nada, o sea, como en temas de organización nosotros vimos y pues me resultaba mejor pues arrancar a mí primero. Ok. Entonces, pues yo llegué y pasado más o menos un mes, Sí. fue que a ella ya le dieron respuesta y ella llegó casi un poquito, un mes y una semana más o menos, después de que yo había llegado. Y ya, esa fue la diferencia, realmente yo llegué primero, llegué solo, Sí. fue algo bastante difícil en temas laborales y pues del lenguaje, porque no estaba preparado para tanto. Y listo. Una pregunta en cuanto en Colombia, la agencia que les hizo todo el proceso, eh, ¿está solamente en Colombia o también tiene como presencia aquí en Australia? Bueno, afortunadamente la agencia que escogimos sí tiene presencia aquí en Australia. Sí. Y cuando hicimos todo el trámite directamente desde allá, tenían oficinas en diferentes ciudades de Colombia. Ok. Entonces, pues una de ellas claramente era Bogotá. Allá realizamos todo el trámite y cuando llegamos acá, pues también nos recibieron directamente en una oficina que tienen aquí en Melbourne. Okay. ¿Cuál es el nombre de la agencia si la podemos saber? Se llaman Egali. Egali. Sí. Listo, entonces acá publicidad no paga. A Egali le recomienda qué tanto de 1 a 10. Pues realmente para mí ha sido una muy buena agencia. Yo sé que para muchas personas puede que no, porque he escuchado muy malos comentarios pues ya estando aquí en Australia. Sí. Pero para mí yo le recomendaría por lo menos un 9 o casi 9.5 porque pues para mí ha cumplido con todo lo que ha prometido. Ah, ok. Y pues ha tenido como mucho soporte, muchas cosas que realmente uno llega y ve que de pronto no conoce. Sí. Para mí ha sido de mucha agencia pues ir a la agencia a preguntar o escribirle a alguno de ellos y pues que me resuelvan alguna duda, alguna pregunta. Claramente está como cualquier otra agencia que ellos pues tienen sus falencias, Sí. pero claro. pues nadie está exento de eso porque pues a la final siento que eso es como cuestión también del personal que rota acá. Entonces, pues bueno, en fin, siento que es una buena agencia. Una buena, o sea, la recomenda de 1 a 10, ¿qué puntuación le daría a la agencia? Un 9, 9.5 más o menos. 9, pues no, pues Ajá. eso es muy buena recomendación. Sí. ¿Cuántas renovaciones lleva acá desde que hizo la migración de Colombia a Australia? ¿Cuántas renovaciones lleva? Bueno, en este momento ya creo que esta es la tercera renovación que he hecho. Listo. Y todavía no es más adelante. Solamente era pasar y lo ha hecho todo con la misma agencia, ¿cierto? Sí, todo estaba con la misma agencia, ¿no? Listo. Bueno, entonces volvamos al capítulo de que le aprobaron la visa, le tocó venir acá primero. ¿Y cuál fue como esos primeros retos o situaciones incómodas que vivió pues al llegar a Australia? Aparte pues lógicamente del tema de la barrera del idioma. Ok. Bueno, pues creo que la primera y más importante fue en sí un tema relacionado con el idioma, pero fue más mi nombre. Ok. Porque mi nombre es Jason, pero va con Y, E y SS. No es como Jason.
literalmente con J y A. Es que Jason se escribe de tantas maneras como se puede escribir Catherine. Exacto, o sea, tiene una ambigüedad muy grande. Entonces cuando yo llegué aquí, pues yo no contaba con que pues, me iban a pedir mi nombre en todos los lados que fuera. Y Sí. creo que uno de los problemas más grandes fue cuando llegué por primera vez al hostel donde me iba a quedar. Me pidieron mi nombre, no sabía cómo deletrearlo exactamente. El señor era un poco, no sé cómo decirlo, como terco y quería que únicamente le dijera mi nombre, o sea, hablando, no quería que usara traductor ni que le mostrara mi pasaporte ni nada. Y creo que ese fue como el primer estresado que yo tuve aquí, bueno, el primer problema, el primer choque que tuve Sí. estando aquí. Y ya después el tema fue comprando la SIM. Y a nivel de inglés, en el momento que llegó aquí a Australia, que de 1 a 10, ¿cómo se calificaría en el nivel de inglés? ¿Cómo estaba? Realmente yo sentía que estaba muy mal de inglés, o sea, sentía que era pésimo en el momento de hablar, Sí. pero poco tiempo después de que entré al college me di cuenta que mi inglés no era tan malo y, y realmente me pusieron en un salón que no era y pues a la final resulté siendo un nivel más alto de lo que yo esperaba. ¿A qué nivel entró cuando llegó al colegio? Elementary. Ah, uy, sí, creo que realmente es como de los primeros que uno comienza. Sí, yo llegué al nivel más bajito que puede existir. Pero afortunadamente el profesor con el que comencé es muy contemporáneo con mi edad y pues realmente con él podía hablar y pues me entendía a pesar de que mi inglés no era el más fluido. Y él también se sorprendió un poco porque a la final estaba con personas que estaban literalmente aprendiendo las palabras desde cero. Las vocales. Sí, entonces él me dijo que yo había quedado mal rankeado en el college y que me iba a ayudar a moverme. Sí. Afortunadamente él pudo averiguar todo lo que conllevaba hacer eso dentro del college, pero lastimosamente el college exigía que tuviera que estar 3 meses en el perdón, en el nivel que estaba. Sí. Entonces, pues nada, y tuve que aguantarme eso y después ya me movieron para intermedio. Sí, sí. Y ya, pero pues sí, tuve que aguantarme un buen tiempo estando en elemental y también pues aprendí algunas cositas que no sabía, pero pues sí, un buen tiempo, o sea, disfruté mucho conocer gente de otros lugares y entender también como esa perspectiva de que pues no todo el mundo llega aquí con la facilidad de hablar ni de entender todo lo que le dicen. Sí, como con un nivel alto. Y pues también sí ofrece esa experiencia como cultural, también como es algo como Sí. que se aporta mucho. ¿En qué colegio estudió? Bueno, el primer colegio al que yo llegué se llamaba Albright. Ni idea. Es un colegio muy pequeñito, realmente éramos, no sé, casi un 80% latinos. Ajá. Entonces no había mucha diferencia ni esparcimiento cultural. Sí, exacto. Entonces, ese era el college. Sí. Ese se compartía básicamente con mexicanos, chilenos y uno que otro brasileño. Uy, sí, no era tan diverso, pues. Sí, éramos muy latinos, o sea, no había forma de tener esa interacción como con otro país, solamente hasta el final, poco tiempo antes de que yo terminara, Sí. comenzaron a llegar bastantes japoneses, bastantes japoneses. Pero pues no tuve la oportunidad de interactuar lo suficiente con ellos, solamente con un amiguito que conocí hasta el final y ya. Ya se logró como ahí entablar la amistad. Sí, una muy buena amistad con un amiguito japonés. Listo. Jacob me contaba que duró entonces acá como 1 mes y 1 semana solo. Sí. Ese mes y esa semana todo fue en el hostal que se hospedó mientras llegaba su novia. Pues realmente cuando llegué, nada más fueron 2 semanas pagas desde Colombia del hostel. Sí. Y ya después de eso, gracias a no sé, a los caminos de la vida o como fui a parar en México, conocí a un grupo de colombianos. Sí. Y ese grupo de colombianos venían todos para Australia. Entonces, afortunadamente... Ok, esa es la ruta que hizo para llegar acá, ¿sí?
Sí, la ruta que yo tomé fue de Colombia, El Salvador, México, México, Japón, Japón, Singapur, Singapur, Manila Sí. y creo que está acá, si no estoy mal, si no me escapa ¿Pero algún la país. ruta la armó usted solo o alguien le ayudó a armar la ruta? Desde la agencia a mí me han recomendado una persona, Sí. bueno, no una persona, básicamente era un grupo donde habían varias personas aquí en Australia viviendo y muchas de ellas recomendaban pues, más personas que compraban los viajes o ayudaban a tramitar el tema de los viajes, pero Sí. en relación a los tiquetes. Sí. Entonces ahí di con una persona en Colombia, de Cúcuta, si no estoy mal, Sí. que ayudaba al tema de la compra de los tiquetes. Ok. Entonces, él básicamente lo que hizo fue ayudarme a comprar los tiquetes de Colombia y lo más rápido y barato posible. Ah, ok. Porque, bueno, así como la agencia me ha dicho que viniera, no sé, a los 8 días, él me ayudaba a contarlos, pero a los 15 días. ¿Y en cuánto recuerda más o menos Uf, en dólares australianos cuánto salió los tiquetes? en dólares ¿Aproximado? no sé exactamente, pues lo digo en pesos, en pesos colombianos, Sí. fueron casi como unos 6.500.000. Ah, bueno, sí, está como alrededor de $2.000, $2.500, se podría decir. Sí, Más pues, o menos, se podría decir no que estoy es. seguro con las matemáticas, pero... No, yo hice el cálculo. Ah, ok. Sí, es que siempre es un costo alto cuando, bueno, que pues para ser como tan de ya para allá no fue tan costoso. Sí, realmente, o sea, con el dato de chico que me dieron, bueno, por medio de los grupos de la agencia, Sí. fue de gran ayuda porque cuando yo estaba viendo los tiquetes por mi propia cuenta eran precios exageradísimos, o sea, en valor de Colombia eran casi como unos 10, 12 millones. Sí, Y pues yo no pensaba pagar tan poco, el tan... doble, sí. Entonces, pues eso fue una gran ayuda que realmente hasta el día de hoy, o sea, yo tengo el contacto de él y siento que sí es algo que O sea, sí fue podría eficiente. funcionar. Sí. Incluso si quisiera, no sé, moverme para otro país o viajar o ir de nuevo a Colombia, creo que lo tendría muy presente porque no sé cómo hace él, no sé qué Sí, tipo de porque magia hace, pero sale muy barato. sí, mira como las rutas más baratas, bien, ven contacto. Si quiere acá podemos dejar el contacto del muchacho, Listo. si se puede, si lo necesitan, el contacto de la persona que hace las rutas baratas para donde se quieran movilizar. Sí. Esa ruta, pues ese viaje, ¿cuántos días duró? ¿Cuántos días duró viajando? Desde Colombia acá me demoré 4 días en llegar. Oh, Fue algo bastante caótico, pero sí. pues se superó. Uy, sí, porque 4 días uno ya no le pierde el tema del sentido horario, los aviones, el super jet lag. Es fuerte, es fuerte. Afortunadamente, pues como venía con una agencia japonesa, pues en el tema de cambio de horario más grande, Sí, no sé ellos cómo lo manejan en temas de, bueno, pues de horario o cómo, pero sí hicieron algo muy bueno que me gustó también eso, pues de la aerolínea, y era que directamente desde la cabina como que apagaban todo el avión en la parte de adentro, sí, entonces estaba oscuro, o sea, a uno lo ponían como a dormir. sí, O sea, no se duerme. y cuando se cumplía cierto tiempo, prendían toda la cabina como para que uno se acostumbrara al momento de llegar a Japón y no estuviera tan mal. Ah, ok, le van acondicionando como los horarios, dependiendo de Exacto. donde estuviesen. Y asimismo, pues también con las comidas. Siento que esa fue una muy buena aerolínea. ¿Cómo se llama la aerolínea? Ana. ¿Ana? Sí, Ana. Yo solo escucho Ana. Es asiática. Sí, esa es japonesa. Creo que es una de las aerolíneas más antiguas y grandes de Japón. Mira, pues no lo había escuchado. Sí, es bastante buena. Muy recomendada. Listo. Volviendo a Australia, entonces solamente fueron 2 semanas que estuvo en el hostel. Sí. Y después, ¿qué pasó ahí de esas 2 semanas? Ah, bueno, perdón, sí, me perdí mucho. Me perdí bastante. Bueno, estando en México, como también se crearon un grupo de colombianos, Sí, conocí varias personas. Y entre ellos, cuando ya estaba aquí en Melbourne, uno de ellos dijo como,
no sé, ¿quién está libre para salir a caminar? Y pues yo recién llegado al hostel sin tener nada que hacer, todavía ni siquiera había empezado a estudiar, pues yo le dije, listo, yo estoy libre. Entonces fui y me vi con una persona que no tenía ni idea quién era porque no recordaba ni cómo se llamaba. Sí. Y nos vimos y fuimos a caminar al Central, fuimos a tomarnos una Coca-Cola, o sea, fue como un plan así súper... Random. Sí. Y pues nada, me seguí hablando con este chico y pues entrábamos como una buena amistad, hablábamos muy seguido. Hasta que un día yo le dije como que no, pues que tenía que buscar un lado donde quedarme porque pues yo ya tenía que entregar la cama en el hostel. Sí. Y él fue bastante amable y me dejó quedar con él donde él se estaba quedando. Uy, súper bien. Entonces pues yo me quedé allá con él durante un tiempo y ya después de eso, donde estábamos quedándonos juntos, también se estaba cumpliendo pues ya el tiempo para entregar el lugar. Sí. Y apareció un amigo de él que conocí en el college y también lo mismo, nos dejó quedar allá donde él pero bueno, vea, buenos contactos. Sí, pues realmente yo aprecio mucho todo lo que ellos me ayudaron. Sí. Pero al final ya cuando llegó Natalia fue un poquito más difícil porque éramos en un apartamento hagamos de cuenta, un apartamento de una sola habitación y un solo baño. Uy, no. Éramos aproximadamente 5. No, ya se complicaba. Entonces era un poquito más difícil el tema del espacio. Sí. Y pues nada, pues a la final siento que el tiempo que estuvimos con ellos fue muy bueno, o sea, sí fue chévere, lo disfruté bastante y pues nada, ellos también fueron bastante amables conmigo. ¿Disfrutó el tiempo hasta que llegó Natalia? No, o sea, me refiero por lo que pues yo nunca había vivido de esa forma con alguien en Colombia, o nunca había compartido como... Que uno se adapta acá. Exacto, yo nunca había estado pues compartiendo como habitación o casa de esa forma. Sí. Y pues más para vivir a diario. De pronto pues uno dice como bueno, uno iba y se quedaba por en un hostel o de viaje o algo así. Sí. Pero acá pues ya era un tema como de la vida real, o sea, como de estar viviendo todos los días, venir, comprar la comida, o sea, ya era algo diferente. De adaptarse, de convivir, que es como complicado no ver a una persona todo el día. Sí, exacto. Ok. A nivel laboral, digamos, en ese mes, empezó a estudiar, consiguió empleo, ¿cómo fue el tema en ese mes? Bueno, a la semana y media más o menos que yo llegué, tenía que comenzar a estudiar y pues realmente me quedaba muy cerca del hostel, fue algo fácil, fue fácil adaptarme en ese tema como de recorrido porque no tenía que tomar bus, no tenía que hacer nada, solamente caminar. ¿Era acá en la City, cerca de la City? Sí, era cerca de la City, era cerca a la prisión antigua o esta cárcel que es como de museo. Sí. Allá era mi hostel y el college quedaba al lado del Victoria Market, entonces era pues algo bastante cercano, o sea, me demoraba casi como unos 10-15 minutos caminando. Sí, súper cerca. Y ya en temas de trabajo, el primer trabajo lo conseguí muy rápido y muy fácil. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que aterrizó hasta...? Realmente creo que fue una semana. Pero fue rápido, una semana. Fue bastante rápido. Tiempo rico. Porque cuando yo llegué, había un amigo de mi hermana que llevaba pues ya un buen tiempo viviendo acá en Australia. Sí. Y pues nada, él me invitó a comer una noche después de haber salido del college y me llevó a la parte de arriba de Carlton, si no estoy mal. Sí. Y lo primero que él me dijo fue como, pues métase a Uber, que Uber paga bien. La vieja confiable. Ajá, pero pues yo no venía con la idea tampoco de hacer Uber y no quería esforzarme tanto de esa forma. Él me dijo como, pues bueno, entonces mande correos a todas esas hojitas que usted ve en las vitrinas, y pues yo no sabía en ese momento qué era lo que decían las hojitas y era literalmente que estaban contratando. O sea, las hojitas allá en los restaurantes decían ahí como hey. Sí, exacto, tal cual. Entonces yo por molestar me puse a enviar muchos correos tan pronto llegué esa noche a la casa. Sí. Y pues al siguiente día me mandaron un mensaje de texto de uno de ellos, que si podía ir el viernes. Entonces pues, sí. Entonces pues nada, literalmente ya tenía trabajo muy rápido y fui ese mismo día,
me dijeron como que era una prueba. Sí. Y hice la prueba y tan pronto terminé el turno me dijeron como, bueno, vuelve la próxima semana, tales días. Y usted, ay, yo no quería que era tan rápido. Sí, realmente fue algo muy rápido. Lo curioso fue que yo apliqué pues para un restaurante que estaba en Carton, pero ellos me llamaron para Fitzroy. ¿Qué restaurante era? Uno que se llama Tajina, que era uno de comida mediterránea. ¿Ya no existe? Sí existe, pero entonces lo que pasó fue que yo envié la hoja de vida y ellos tenían 2 sedes. Ah, ok. Entonces yo envié la hoja de vida y me llamaron para la otra sede, que era donde no tenían a nadie. Ok, la de Fitzroy. Ajá, y en ese momento yo no sabía cómo moverme aquí en Australia, entonces me tocó buscar la Mikey, ahí también me tocó descargar la aplicación, comenzar ya a sacar plata de Colombia literalmente, porque pues ahí todavía no tenía Sí, lo que había ingreso. ganado, y era un poquito pues duro para mí en ese momento. ¿Y cómo fue esa primera experiencia laboral? ¿Qué puesto llegó a ocupar? Llegué supuestamente a hacer hand kitchen, Sí. pero pues allá ponían a hacer de todo, o sea, es como cualquier restaurante acá. Es como si le ponen un nombre, pero papi, usted es el todero. Sí, exacto. Entonces me ponían a lavar, a cocinar, a cortar, o sea, mejor dicho que no me ponían a hacer. Pero entonces la cuestión fue que sí tuve un choque muy grande porque yo llegué con todas las palabras que medio había aprendido en Colombia. ¿De cocina? No tanto de cocina, de vegetales y de ingredientes, Sí. pero tema americano. Entonces cuando llegué aquí ya, ahí fue mi choque de, que no sé, el pimentón no se le dice pimentón acá, sino se le dice otro nombre. Entonces pues tenía como esos problemas, Sí. lo mismo como cuando uno dice tomero, Sí, lo llamo tomero. esa pronunciación, temas de pronunciación. Exacto, entonces había muchas cosas que por ese lado no funcionaban y yo Sí. las tenía en mi mente de otra forma y también que pues no me sabían todo completamente, o sea, yo no sabía que eran chickpeas cuando yo llegué aquí. ¿Y qué es eso? Yo dice que es. Garbanzos, ¿Cómo? garbanzos. Es que no como verduras, ni granos. Ah, ok. Sí, entonces pues por ese lado sí fue un poquito complicado. Sí. Y igualmente los jefes que yo tenía allá eran personas de Sri Lanka. Sí. Entonces pues el acento de ellos tampoco ayudaba mucho y eran un poco, no sé, como toscos al momento de hablar y pedir las cosas. Sí. Entonces, pues sí, eso fue como uno de los primeros choques que tuve en relación al trabajo, ya en tema laboral, en la parte ahí interna. Y en cuanto al trato, ¿qué tal fue en cuanto al trato pues, del empleador hacia usted? Pues realmente siento que ellos eran un poquito, intentaban ser amables conmigo porque pues yo no hablaba nada de inglés en ese momento. Bueno, podía hablar pero no era lo suficiente para mantener una conversación fluida con ellos. Sí. Y fueron un poquito amables y comprensibles, Sí. pero no todos, porque en el restaurante pues habían aproximadamente como 3 chefs, Sí. por lo que eran 12, entonces ellos los rotaban y el problema era que no sé si me llevaba mejor era con las mujeres, con las chefs mujeres, Sí. que ellas eran como más a explicarme, ir conmigo, mostrarme, y los hombres eran un poco más toscos. Más tosco, sí. Entonces simplemente yo era como, vaya, recoja esta bandera, pero pues yo no sabía dónde quedaban las cosas tampoco. Entonces me decían como, no, al lado del refrigerador de no sé dónde, había un montón de refrigeradores, entonces Complicado. era muy difícil. Pero bueno, ahí se practicó bastante el inglés. Desde la semana 1 ya estaba practicando el inglés. Sí, exacto. Y aparte creo que esas situaciones es lo que a uno lo forzan a aprender. Porque pues allá literalmente no había nadie que hablara español. Todos hablaban, era, bueno, ¿Inglés? sí, inglés y hindi creo que es lo que hablan allá en Sri Lanka. Inglés, o aprendía inglés o aprendía inglés. Sí, y también había uno que otro de Nepal, pero Sí. pues entre ellos hablaban, o sea, no era como que yo pudiera hablar con alguien ahí, porque pues aparte en esa ubicación donde estaba el restaurante no había como una comunidad latina por ahí cerca o de alguien que llegara, o sea, de todo el tiempo que estuve trabajando allá jamás escuché a alguien hablar español. ¿Y cómo se sentía, digamos, en esa situación de que, no sé, están en un break, todos están hablando pues en su idioma? ¿Cómo, sí, de qué manera se sentía?
Bueno, realmente yo creo que no tuve mucho problema porque pues yo me intentaba esforzar mucho por hablar en inglés Sí, y no me afectaba tanto, o sea, realmente como que me gustaba era que la gente me hablara y me explicara las cosas sí. para de esa forma aprenderlo. O sea, no sentí como que me estuvieran ignorando o que O de pronto, discriminando, no nada. sí, no, realmente sentí como que era una ayuda muy grande que me hablaran de esa forma Sí, porque pues era algo que necesitaba en ese momento porque pues no sabía el idioma y era algo que realmente no quiero. Entonces lo vi como más que algo malo, algo bueno. bueno, esa es la idea, como de lo que nos incomoda, sacar el mejor provecho. Sí, exacto. Bueno, cuando usted llegó a Australia, y pues metiéndonos un pedacito en el tema del tatuaje, todos llegamos acá como con dos maleticas y muchos sueños por cumplir. Sí. Tras esos sueños en esas maletas, ¿ya estaba la máquina de tatuajes? Sí, pues realmente yo ya traía todo desde Colombia porque empezó como un hobby en pandemia Sí. y mi hermana fue una de las que me motivó y me dijo, pues llévela, de pronto, ¿quién quita que allá tenga el tiempo suficiente para hacerlo? Y pues fue algo que me sirvió de mucho y pues hasta el día de hoy le he seguido dando. Nada, pues a la final funcionaron bastante las máquinas y pues fue más que todo una idea de mi hermana. De traer las máquinas. Sí, exacto, porque pues yo no tenía pensado traerlas acá porque yo decía, pues yo vengo siendo diseñador, yo voy a trabajar siendo diseñador, pensamiento de uno en Colombia. Que a la ¿Diseñador final- gráfico es de profesión? No, diseñador industrial, Ok, ok. pero hago muchas cosas de gráfico, que pues también es como un plus. Ok. Pero pues a la final sí era un pensamiento como muy bueno lo que me dijo mi hermana, porque pues no todo mundo que llega aquí con una profesión va a ejercerla porque pues Es tiempo. Ajá, es mucho tiempo lo que uno necesita para poder hacer eso. Listo. En cuanto al tema del tatuaje, ¿qué tanta experiencia tenía eh, antes de llegar acá a Colombia? A Australia, perdón. ¿Qué tanta experiencia traía de Colombia a Australia para el tema de los tatuajes? Bueno, yo en Colombia ya tatuaba antes de llegar acá. Yo comencé a hacer todo directamente en pandemia Sí, y pues tuve prácticamente un año completo de lo que fue pandemia hasta cuando comencé a tatuar a una persona en la vida real porque pues no tenía como ¿cómo se dice esto? Como el coraje suficiente para poder hacer un tatuaje a alguien. sí. Porque yo pensaba mucho de, voy a hacer un tatuaje y si me queda mal le voy a dañar la piel a esa persona y esto es de por vida. Entonces tuve mucho miedo en ese aspecto y por eso quise practicar lo suficiente, o sea, dejé pasar un muy buen tiempo para poder pues perfeccionar el trazo y saber cómo funcionaba todo, porque pues en sí el tema del tatuaje no lo aprendí directamente estando al lado de un tatuador o alguien que me enseñara todo de inicio a fin, Sí, pero sí tuve personas muy allegadas que me explicaron muchas cosas y que son tatuadores en este momento muy grandes, que me ayudaron con algunos tips, pero pues no fue como cuando uno va a la universidad o va al colegio y que el profesor de dibujo está al lado y le explica cómo hacer el trazo, cómo usar un lápiz. no. No fue de esa forma. Pero lo aprendió empíricamente, es decir, o con un mentor o en una escuela. En- Fue básicamente empíricamente, porque cuando yo comencé a hacer los tatuajes, bueno, Sí. cuando yo comencé con la idea del tatuaje, todo inició fue por un amigo que es mi mejor amigo del colegio, Sí. que hasta el día de hoy pues él tiene muchos tatuajes y a él le gustaba el tema del tatuaje. Listo. Entonces, Un stop ahí antes de qué pena. sí. ¿En qué practicaba antes de, digamos, botársele a ya una persona, un lienzo? ¿En qué practicaba? Normalmente lo que se recomienda es hacerlo en piel de naranja, o sea, con una naranja, literalmente tatuarla, Sí. o coger piel de cerdo, pero pues en mi caso solamente hice como eso una o dos veces, porque la piel de cerdo tan pronto
empieza como a descongelar, eso suelta bastante aceite y grasa y se resbala bastante, es un poco incómodo y tras derecho el olor. Sí, Y también en piel sintética, que siento que la piel sintética fue lo que más hice junto con la piel de naranja ok. y uno que otro banano. ¿Banano? Sí, los bananos también se pueden. Bueno, ok. Listo, listo. Entonces, volvimos a su compañero, Ah, ok, mi amigo. su amigo. Pues bueno, lo que pasó fue que él tenía muchos tatuajes y yo lo conozco a él desde el colegio. Sí, Entonces ya en tema de pandemia, él me estaba insistiendo mucho que por qué no le hacía un tatuaje. sí, Y pues ya estando en pandemia, yo dije, pues bueno, tengo el tiempo suficiente, voy a intentarlo a ver qué pasa. Entonces, pues nada, compré la máquina por Amazon. por La Temu. primera, sí, casi. La primera máquina que tuve, pues realmente fue una buena marca porque creo que esa marca es como más buena aquí en el tema de Australia, por lo que está pegado con Asia. Ah, ok, ok. Y nada, con esa fue la que me puse a practicar durante toda la pandemia. Y ya. Es que mi amigo fue el que me pidió que le hiciera un tatuaje. Es el de los muchos tatuajes. Ajá, es mi mejor amigo del colegio. Ok. Entonces pues lo conozco desde hace muchísimo tiempo, o sea, prácticamente como desde el 2004. Sí, Y él me vio crecer desde que estaba en el colegio y yo desde que estaba en el colegio siempre me gustó mucho el tema del dibujo. Entonces, pues nada, ya cuando íbamos a salir a la universidad, sí, él me insistió mucho que le hiciera un dibujo, pero pues que se lo hicieran a piel, pero pues él no tenía nada de tatuajes en ese momento. ok, ok. Entonces pues yo le dije como, no, yo le dije como después, como ignorando mucho lo que él me decía Sí, y lo dejé pasar durante un buen tiempo y así él, no sé, pasó casi como un año o 2 años y él volvió otra vez a insistirme con el tema del tatuaje y yo, no, tranquilo, no, voy a pensarlo. Pero mientras estaba en eso en la universidad, conocí a una chica que era tatuadora que me dejó hacer un tatuaje en unas naranjas porque ella hizo un proyecto en relación a eso. sí, Y pues nada, yo ahí fue como la primera experiencia que tuve con una máquina de tatuar, era una máquina de bobinas de esas viejas grandes. sí. Y después de eso, ya estando en pandemia, y fue cuando mi amigo me insistió ya por tercera vez. O sea, él Entonces, estaba ahí insistente, quería su tatuaje. ajá, entonces pues ahí yo dije, pues tengo el tiempo, tengo la disposición, es pandemia, o sea, no tengo nada más que hacer, pues Hagámoslo. ajá. El resultado quedó bastante bonito, fue bastante sencillo, pero lo recuerdo con mucho amor porque él fue la única persona que me dijo como, venga, hágame un tatuaje. Y yo le dije, pero es que yo no estoy tatuando a la gente, yo le dije, estoy aprendiendo. Y él me dijo, no, practique conmigo. Y yo, ¿seguro? Eso es O sea, mucha él- confianza. Sí, o sea, él fue el que me dio el impulso de comenzar así de una a conocerlo con la gente, porque antes yo decía como no, o sea, no pienso hacer nada de eso. Porque mi mamá también me decía como tatúes una pierna, hágase algo en las piernas, y yo no, tampoco. O sea, tenía miedo hasta de tatuarme yo mismo, pero pues este muchacho me dijo como no, venga, tatúeme el brazo, Sí, hágame esto y yo listo. Entonces después de eso yo le hice varios tatuajes de más, inclusive el día de hoy si vuelvo a Colombia, si me lo encuentro de nuevo, creo que le haría más tatuajes aún, porque sí, él me dio esa confianza que siento que es un salto de fe muy grande, o sea, es un demasiado. cualquier persona. Demasiado. Sí, hay una pregunta importante. ¿Cómo se siente eso, el saber que una persona que quizás sea conocida o desconocida le confíe algo que pues es que va a durar toda la vida? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo maneja cuando pues sea amigo o un conocido, un recomendado? Pues para mí siento que es algo muy especial porque pues como tal yo no trabajo ni vivo de esto, Sí, o sea no estoy directamente relacionado con algún estudio donde tenga un trabajo fijo, sí, sino lo hago más como por el tema de hobby y siento que es más especial porque de esa misma forma yo puedo hablar con la persona, también establezco muchas veces amistad con esa persona sí. y es algo más como más personal que laboral. Entonces siento que es algo más bonito en relación de que le estoy haciendo algo que esta persona va a recordar, no solamente lo que le estoy haciendo, la imagen, la figura, o las letras, o lo que sea, Sí. sino que me va a recordar a mí en ese momento haciéndole el tatuaje y que va a saber que yo se lo hice.
Entonces es algo bonito, me gusta bastante. ¿Tiene la cuenta en general cuántas personas ha tatuado o ya la cuenta se perdió? Realmente la cuenta ya la perdí. Pero eso es bueno, Sí, tantos clientes. sí, realmente ya han sido bastantes, y de muchos países ya afortunadamente, porque pues al estar acá siento que eso me ayudó bastante. Y acá en Melbourne, ¿tienen la cuenta de las personas que ha tatuado o también ya esa cuenta se perdió? Realmente no, la cuenta ya la perdí porque ya he tatuado gente de todo lado. O sea, aquí ya he tatuado gente de la India, gente de Tailandia, gente también, pues colombianos claramente, Sí. un montón de chilenos, mexicanos. Aquí he tenido de todo lado. O sea, por acá, por esta camilla han pasado varios. Sí, ya Pero han ¿cómo pasado han llegado bastantes. esas recomendaciones? O sea, ¿cómo se dio? Bueno, lo primero, ¿quién fue la primera persona que tatuó acá en Melbourne? Uy, la primera persona fue un chico mexicano. Sí, Fue uno de los que conocí también estando en el hostel, sí. y que casualmente resultamos viviendo en la casa del amigo que te comenté que conocí una vez que salía a caminar en la noche sin conocerlo y a tomar Coca-Cola. Sí, sí, es plan coca. Resultamos todos viviendo en la misma casa, y a ese chico yo lo tatué también. Esa fue la primera persona que yo tatué, pero fue más que todo que me tomó tiempo, fue por conseguir el tema del alcohol, porque aquí lo venden bajo restricción. Ah, También conseguir las agujas, que tocaba mandarlas a traer. o sea, más que todo de materiales. Exacto, sí. Porque de haber traído todo esto de Colombia hubiera sido un peso bastante grande, o sea, en el tema de equipaje. Y Sí. podría haber comenzado desde el primer día que llegué, pero realmente lo tomé con más calma y lo vi como un tema como lo venía manejando en Colombia, que era un hobby básicamente. Entonces con él lo hice igual. Le aclaré todo desde el comienzo y él le gustó la idea, pero él quería que lo tatuara, entonces pues acordamos que así sería, y ya, él fue la primera persona que le hice acá. Que entró acá. Y las demás personas, ¿cómo se han venido, pues como enterando, cómo han llegado a que Jacob les haga un tatuaje? Siento que ha sido más que todo por el voz a voz, porque, no sé, a veces en conversaciones del college, cuando estaba estudiando inglés, decía como que no, yo hago tatuajes por hobby. Muchas personas se animaban y me decían, no, yo quiero un tatuaje, no, yo quiero esto. Y pues no era algo como que yo quisiera así como resaltar, como te decía, como el tema de trabajo, porque era como algo más de hobby, algo más personal. Sí. Entonces no lo veía como, ay, sí, le hago un tatuaje a todos, o venga, sí, pásenlo. Entonces yo primero como que evaluaba bien la persona y la amistad que tenía con ella, y ahí sí le hacía el tatuaje. O sea, cabe la posibilidad que de pronto usted le haya dicho a alguien como no lo tatúo. Sí, sí, varias personas les he dicho. ¿Y en qué? ¿Por qué se puede tener ese no? Muchas veces porque no conozco a la persona directamente, Sí, o simplemente porque, no sé, por temas como de relación con la persona no han sido lo suficientemente buenos. ok. Porque pues también lo entiendo por un tema de estar acá sentados los dos, bueno, aquí en la camilla y yo acá sentados por un buen tiempo, y que después de eso él me diga como no, o me quiere ir para otro lado, o algo así. Es más como algo que yo digo, o sea, nos tenemos que sentir bien los dos, porque... Por la relación cliente-barbero. Exacto, porque vamos a estar acá los dos durante un buen tiempo. Usted va a estar sufriendo aquí al lado mío, y pues yo voy a estarle aquí haciendo un tatuaje. Entonces siento que es algo como que debería así ser más justo en ese ambiente, Ok. porque pues más que bien muchos tatuadores lo hacen es como pues a lo que toca, que es Sí, lo ir que a... salga y venga para acá y ya, peluqueando bobos, decimos. Ajá, exacto. Pero digamos, a nivel general, pues realmente muchas personas yo sé que les da miedo como el tema de los tatuajes, que puede llegar a doler, que, bueno, yo sé que pieles más sensibles obviamente, Sí, pero pues realmente no, pues no duele. Digamos que ahorita lo que siento sí, obviamente está pasando la aguja y demás, pero pues la mano suavecita, eso también es importante, como en los tatuadores, como que la mano sea suave, sí. la presión y demás, y realmente no duele, se siente como, no sé, un cosquilleo, realmente se siente como un cosquilleo, pero no duele por si se quieren animar y el dolor es lo que se los impide. La buena noticia es que no duele tanto y perdiendo la zona. Sí, realmente es eso, es más que todo la zona,
Y siento que también afecta mucho la mano de la persona. O sea, sí he escuchado y he visto por mis propios ojos, porque la cicatrización cuando ya el tatuaje está finalizado Sí, cambia mucho dependiendo qué tan pesada tuvo la mano del tatuador. ok. Porque eso deja hablar mucho del trabajo de uno. Entonces siento que sí es como de ser cuidadoso. O sea, Sí. no de hacer las cosas por hacerlas y ya. ¿Nunca piensa de pronto dedicarse a esto de lleno, tener un estudio o asociarse a un estudio, bien sea acá en Australia o en Colombia? Pues siento que un estudio acá en Australia, con lo que yo conozco, o sea, lo hablo desde mi perspectiva de personas que he conocido, tanto colombianos como también mexicanos, y he conocido también incluso una chica de Tailandia, Sí, que trabajaban dentro de estudios, y en relación a el tema de ganancia, o sea, como de mantener siempre el mismo dinero, no sé, como de estabilidad, acá. es bastante complicado, sí. Porque primero los estudios retienen demasiado dinero acá, ¿no? La gran mayoría Ok. retienen casi el 60% Uf. o aproximadamente el 50%. Esto puede que varíe, claro está, porque pues no estoy asociado ni sé exactamente dentro de los estudios cómo está funcionando ahora mismo, Sí, pero siento que aquí eso es algo bastante, ¿cómo se diría? Como muy... infravalorada. como ¿No? que no está equilibrado lo suficiente. Ok, ok. No hay como una regulación acá. ¿No será que regulan todo? No están regulando el tema de los tatuajes, pues, de los estudios. Ok. O sea, hay Pero una industria como, por ejemplo, los celulares iPhone, ¿cuál es la marca de máquinas que dice como, ah, bueno, sí, casi todo el mundo ya tiene esas máquinas? pues lo que pasa es que a nivel de máquinas hay muchas marcas. Entonces hablar de un tema así como de qué máquina como que se presta mucho, no sabría decirte, pero aquí sí está sonando mucho. Es una que se llama Dragon Hub, que es una marca china. Ok. Esa es la marca que más se ve aquí en todos los estudios y que realmente veo que casi todos los tatuadores usan acá. Ok. En Uy, Colombia, ahí me nació una pregunta, perdón. sí. Bueno, no, en Colombia, ya le hago la pregunta. Bueno, en Colombia sí es como que se ven máquinas de réplicas o máquinas chinas que de pronto son funcionales pero no son de calidad. Ok. La pregunta que le iba a hacer es, ¿dónde nació el tatuaje? O sea, ¿de dónde nació eso de tatuar la piel humana? Sé que esto va desde hace muchos años, o sea, esto va antes de Cristo, o sea, claramente. Sé que muchos imperios y muchas culturas antes lo tenían como un tabú, Sí. pero ahí no sé exactamente desde cuál cultura comenzó inicialmente, porque por un lado están el tema de los japoneses, que también son como uno de los predecesores de todo el tema del tatuaje, y también hay registros de otras culturas que también hacían lo mismo para adornar la piel, Ok. como en su caso también pasaron con los egipcios, pero pues no sé exactamente ¿De dónde? cuáles sean los primeros en este Bueno, ahí momento. tenemos tarea para la audiencia que deje el comentario de dónde viene. Porque me da curiosidad lo de Japón, porque en Japón, digamos, esos baños turcos Sí, o gimnasios, cosas así, es prohibido si uno tiene tatuajes, no en todos, pero como que no es bien visto tener tatuajes. Un tatuaje es sinónimo de delincuencia. sí. Y en turcos o gimnasios, como que toca taparse y no que no sean los tatuajes. Sí, pues en Japón pasó algo muy curioso, y es que hace muchos años los tatuajes cuando iniciaron eran simplemente líneas y palitos, o sea, eran algo muy sencillo que se los marcaban en los brazos y en la cara a las personas que cometían delitos Ah, para como causar escarnio público, sí, como diciendo como esta persona hizo esto, esta persona hizo algo malo, entonces así marcaban a las personas, ok, más que todo temas de presos. ok, ok. Y ya después con el tiempo el tatuaje se fue convirtiendo ya en algo más como espiritual,
como que se veía que podía transmitirles poderes, también como, bueno, no poderes, como que les podía transmitir cierta energía que les podría ayudar a hacer sus tareas. Entonces recuerdo mucho que los bomberos, en el libro que leí, los usaban para adquirir como esas propiedades de los seres que ellos se tatuaban. Sí, Entonces era más en una forma de protección en caso de que les llegara a ocurrir algo mientras trabajaban. ok, ok. Como esas, sí, como tabús. Exacto. Y ya pues lo último que se conoce, que yo creo que ya casi todo el mundo lo sabe, es el tema de los yakuza, Sí, que pues una mafia que se identificó literalmente por tener este tipo de tatuajes, así como pasa en su caso con Guatemala y los maras. sí, que todo el tatuado es malo. Exacto, algo exactamente parecido pasó en Japón, pero pues el tema con Japón es que ellos son bastante recatados y son muy acogidos a las costumbres que ellos tienen de hace muchos años. Ok, Y como se quedaron de que eso antes era alguien que tenía, no sé, relación con la mafia, sí, al día de hoy lo siguen viendo algo parecido, pero eso ha cambiado últimamente porque inclusive aquí cuando he estudiado he conocido bastantes japoneses que tienen tatuajes. No son tatuajes muy grandes, sí. pero sí son tatuajes que se alcanzan a ver en algunas partes del cuerpo. Ok, Entonces ok. siento que ese pensamiento y como ese tabú ya ha ido cambiando con el tiempo. Sí, igual el mundo siento que también ha venido cambiando en muchísimos aspectos. Sí, igual ellos no dejan de ser conservadores, pero se ve que han tenido un gran cambio. Listo. Bueno, lo que hablábamos ahorita del tema del dolor, que muchos dicen que para que un tatuaje quede bien hay que aguantar un poco de dolor, ¿cierto? Si lo asociamos ese dolor con la migración, ¿cree que la migración es igual? Sin dolor no hay gloria. Ay, siento que depende del país, pero sí, en general sí. Porque sí, Porque al igual que una migración, el tatuaje uno tiene que soportar mucho, mucho tiempo sintiendo dolor, literalmente aquí, no sé, pasando hambre o sufriendo por un trabajo que uno no quiere, para la final conseguir algo que uno busca. Mismo caso pasa con el tatuaje. O sea, con el tatuaje uno tiene que aguantar de, no sé, un par de horas o minutos o incluso días para tener algo que uno quiere porque uno es el que lo busca. ok, Acá nadie lo ha obligado, digamos, venirse aquí a migrar a un país es una diferente al opción. que uno nació, ajá, sino que uno mismo es el que busca como ese tema, al igual que en el tatuaje, si uno se lo hace es porque uno realmente le gusta lo que se quiere hacer. Entonces sí creo que sí tendría mucha relación. Nunca lo he visto por ese lado, pero interesante. Interesante analogía. Sí. Pero y hablando como de ese aguante, ¿qué cree que Jacob, qué aguante ha tenido desde que emigró aquí a Australia? ¿Cuál ha sido su aguante? Uf, siento que ha sido mucho el tema como más laboral, Sí, porque pues uno no llega aquí preparado para hacer cosas que no hacía en Colombia. sí, Por ejemplo, trabajar en un restaurante, yo en Colombia jamás me imaginé hacer eso, y mucho menos mis papás se imaginaron que yo iba a hacer eso estando en Colombia, pero pues una realidad que al final ellos tuvieron que afrontar ya cuando llegué acá y les dije que era lo único que tenía para sobrevivir. sí, Y lo mismo con el tema de cleaner, con el tema de construcción, todos esos temas que uno tiene que venir a estrellarse con la vida fuera del país para darse cuenta que eso es lo que tiene que hacer para sobrevivir. Es un proceso básicamente que uno comienza a construir y que al final le va a dar frutos porque pues es algo que como te mencionaba antes, uno quiere, uno busca eso. listo. Entonces sí. ¿Y usted recuerda cuál fue el primer trabajo que tuvo en Colombia? ¿Cuál fue así como la primera experiencia laboral en Colombia? Bueno, la primera no fue nada relacionado con lo que yo soy, ni nada en tema de diseño, fue algo completamente diferente. Si así haya sido como informal, digamos, yo recuerdo mi primera experiencia laboral, yo repartía domicilios de un restaurante.
Ok, pues en ese caso creo que fue casi como recién cumplido los 18. Yo le había dicho a mis papás que quería trabajar porque quería comenzar a ganar un poquito más de plata, ¿no? Sí, Y me presenté como a... Se me olvidó cómo se llaman estas... Son como unas empresas grandes que buscan empleadores en Colombia. Bueno, en Bogotá, unas temporales, bolsas de empleo. sí, literalmente, una cosa de temporales. Y allá me ubicaron, pero me ubicaron en una tienda de Sportline. Sportline. Sí, Ok, allá inicialmente yo trabajé en una bodega haciendo inventarios y organizando todo. bien. Sí, era un trabajo bueno, pero siento que era muy físico, porque pues al final uno es niño, porque Sí, pues en ese sí. momento yo no era tan mayor, me ponían como a cargar bolsas, cajas, llevar todo, organizar, ponerlo por orden alfabético, era un poco diferente a lo que yo me imaginaba en vida laboral. Sí, pero que es curioso cuando dice físico porque acá todo es físico, todo lo que hacemos acá generalmente es trabajo físico aquí. Sí, exacto, me estaban preparando desde allá para aquí. Ok, Sí, ok. ese fue mi primer trabajo y después afortunadamente con esa misma empresa de temporales Sí, me movieron hacia Extraivarios, sí, donde también hice algunos inventarios, también comencé a trabajar con ellos un poco más seguido. ok, Con ellos ok. fue un poco mejor, fue más chévere, me gustó bastante. ¿Haciendo qué? Es inventarios en Ah, una igual, bodega, de pero un noche, poquitico más relajado. sí. Y recuerdo que a veces me dejaban como medio organizar las cosas y sacarlas a la sala de ventas y hablar con la gente, pero era como algo muy eventual, o sea, eso no lo logré hacer muchas veces. Y ahí fue cuando me di cuenta como que, no sé, el tema de las ventas me parecía chévere, no sé, fue algo que me gustó. Una pasión. Sí, no, y después de eso me comencé a mover más que todo pues hacia ese lado, que fue lo que resultó siendo en Colombia al final. Bueno, en cuanto a todo eso que me cuenta de las experiencias laborales, tanto como la primera de Colombia, bueno, el escalamiento, también de pronto la experiencia laboral de acá, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es como lo que busca? ¿Cuál es el sueño? Mi sueño en tema laboral, realmente me gustaría, primero por un lado, poder conseguir un trabajo que me funcione perfectamente siendo diseñador. Sí, Me gustaría seguir manteniendo el tatuaje como hobby hasta el momento, porque no me gustaría incluirlo como un tema de laboral. Siento que muchas personas le pierden la pasión cuando ya un hobby se vuelve lo rutinario, lo diario de alguien. sí, Y nada, funcionando así de la misma forma que en este momento quizás lo hago, teniendo un trabajo principal que no es el del tatuaje, pero sí haciendo esto que me gusta bastante eh, de vez en cuando. ok. O sea, ese es el objetivo. Sí, Pero el objetivo está, ¿lo ve acá en Australia, en otro país o en Colombia? realmente para ser diseñador aquí en Australia es un poquito complicado, no es imposible, pero en lo que yo estoy como tal, que soy diseñador industrial con enfoque a visual merchandising, Sí, eh, no lo manejan directamente desde acá, lo manejan desde otras partes del mundo, normalmente desde donde están las casas matrices de las empresas. ok, ok. Entonces, marcas de por sí que estén acá en Australia son muy pocas y que funcionan de esa misma forma. Entonces, podría verlo a futuro. No sé, tendría que encontrar una muy buena empresa que tenga tiendas o que tenga algo en relación a lo que a mí me gusta y lo que sé hacer. Sí, O quizás algunos países de Europa funcionan muy bien para ese tema. Ellos son la cuna del diseño y donde más empresas de ropa y de objetos y de todo este tema se encuentran. cuando usted menciona el tema de ropa, un diseñador industrial también puede actuar como un diseñador de moda luego, o en qué No, aspecto se relaciona. lo que pasa es que al estar relacionado más con el tema comercial,
yo me encargaría más del espacio de donde tienes y desarrollo, o inclusive los mobiliarios donde se Ok, puede ok. prestar. Me imagino Corferias y los stands de, no sé, la feria automotriz. Exacto, sí. De hecho, en Colombia yo hacía algo muy parecido a eso, pero era con una empresa de calzado. Entonces, yo diseñaba las tiendas de ellos Sí, y adicionalmente diseñaba los stands de las ferias de ellos. ok. Entonces, pues de esa forma también podría funcionar con otras marcas en otros lados, haciendo el mismo tema de las tiendas Sí. y asimismo los stands de ellos. Otra pregunta. Después de que usted eh, acaba un tatuaje, ¿cómo le gusta que la gente lo recuerde? Pues realmente eh, me gusta, pues bueno, yo sé que no es que la persona me recuerde como tal, sino Ok. que me recomienda. O sea, puede que sí me esté recordando de cierta forma, pero es más como que le llega a la mente siempre como que está hablando con alguien. Lo digo por el caso de un amigo, que de hecho es la persona que más me ha recomendado tatuajes. Sí. Eh, y es como que está hablando con alguien y literalmente le da mi contacto y yo digo, pues, o sea, es re linda la amistad con él porque así mismo como a él le gustan mis trabajos, mis tatuajes, él mismo también piensa en mí como para recomendarme con alguien más sabiendo que esto no es mi trabajo. Sí, sí. Entonces yo digo, o sea, por ese lado valoro muchísimo eso y me parece muy lindo cuando las personas hacen eso, que se acuerdan de mí al momento de decirle como a alguien, vea, este man hace esto y lo hace muy bien y vea cómo le queda y pues hágale. Chimba. Por eso es lo que yo decía que ayudar es gratis. Exacto, tal cual. Que digamos en el simple hecho que lo que mencionaba al principio de que si alguno ya llegó hasta acá es muy fácil suscribirse, que le toma 2 segundos y eso es una ayuda que no necesariamente es como algo monetario, pero simplemente con que existan las suscripciones como la recomendación que Jacob menciona, como que uy, me dio a conocer a otra persona. Y suscribirse, lo mismo, por allá le saldrá como Jacob está suscrito a ese canal y dirán, ah, este man no, que se suscribió, entonces ya me dio a conocer a su círculo social. Entonces es como, uno se suscribe, lo va a reconocer, no sé, uno repostea, lo va a reconocer. Entonces digamos que entre todos siento que pues hay como una ayuda, como una unión. Que lo veamos ahorita como en eso, en el restaurante cuando estamos almorzando, que digo, hay mucho restaurante asiático y todos están llenos siempre. Siento que ellos pues, ayudan como mucho. O bueno, también son muchos, pero también se ayudan como mucho. Sí, entre ellos. Se ayudan como mucho porque hay N restaurantes acá en Melbourne y casi siempre están llenos. Entonces digamos que esa es una ayuda como que no necesita dinero, sino solamente como un voto de confianza. Ese tipo de ayudas son las que se necesitan. Eh, bueno, aquí viene una pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Usted cree que emigrar es para todo el mundo? Uf, no, ¿Por qué creo no? que no. Hay muchas personas que he conocido acá que llegan imaginándose que esto es algo completamente diferente. No todos tienen la misma suerte, no todos van a conseguir trabajo muy rápido, Sí, no todos van a conseguir el amor de la visa, que eso es lo que muchos vienen pensando acá. Y realmente esto es algo de proyectarse más allá de eso. sí, Siento que es algo, pues yo lo veo como mis papás siempre me lo han dicho y es como vaya donde usted se sienta feliz y que usted realmente le gusten las cosas y que uno vea que sí puede hacerlas. sí, Pero mucha gente llega aquí pensando simplemente como que no, o sea, aquí se puede hacer plata y llegan pensando que van a trabajar siendo, no sé, analistas de mercado a los 2 días o algo por ejemplo. sí, Pero se dan cuenta que no tienen el inglés, no tienen ni siquiera como los recursos para poderse mover bien y ya con eso pretenden que todo les va a funcionar y se estrellan cuando llegan acá. Entonces siento que emigrar es una decisión bastante importante que toca pensarla con mucho tiempo sí, y no es como algo de andarla sacando así a la ligera de una vez, porque es algo que uno lo motiva a seguir estando acá, pero también lo obliga a tener que olvidar y dejar muchas cosas atrás. O sea, qué la buena frase. familia, temas de trabajo,
Sí, muchos objetos o cosas de valor que muchas personas están amarradas a eso, que las dejaron en otro lado. sí, Siento que emigrar es tener que no olvidarse de eso, sino mantenerlo en stand-by o ver la forma de dejarlo por un momento. ¿qué consejo le daría a alguien que está pensando en emigrar y que está viendo este capítulo y que usted diga como, mierda, a mí me hubiera gustado que me hubieran dado ese consejo, uno solo? Aprenda el idioma donde va a ir. Ok, Si se viene, no sé, aquí a Australia pensando que todo el mundo va a hablar español, está equivocadísimo. sí, Si se va, yo qué sé, a Canadá pensando lo mismo, que todo el mundo va a hablar el mismo idioma que uno está hablando, o sea, téngalo por seguro que no le va a ir bien. Por lo Ok. menos preocúpese, creo que esa es la cosa mínima que uno debe hacer para llegar a un país. Siento que mucha gente toma la decisión simplemente con ganas, como que, ay, sí, lo voy a hacer y ya, allá aprendo todo. Puede que el camino le funcionen las cosas, pero no es así de sencillo. Por ejemplo, ver videos de Luisito Comunica, siento que funciona, pero no se acerca mucho a la realidad de lo que realmente pasa en un país o lo que vive la gente, porque pues es un tema de viajes y él normalmente no está en el país que va, o sea, él es como de visita. sí, sí, él muestra, me gusta el contenido de Luisito. Exacto, sí, o sea, es algo muy bueno, realmente es chévere, es muy bueno para pasar el tiempo, Sí, pero no es algo que a uno le funcione para poder tener como referencia al momento de tomar una decisión para migrar. listo. ¿Y usted por qué no tiene tatuajes? Porque esos son del diablo. Los tatuajes son del diablo. Mentira, no. Yo sí quiero tener tatuajes, por el momento estoy esperando porque sí me quiero hacer un tatuaje que conecte todo. Eh, Realmente me parecen bonitas las piezas que son sueltas, así como las que tiene Rafa, Sí, pero quiero un tatuaje que tenga continuidad por muchas partes del cuerpo. Entonces no me gustaría como comenzarme a hacer piezas y no saber después cómo conectarlas. Entonces Ok. por eso sigo esperando para poder hacer pues algo que se vea completa y que se vea muy armónico. Entonces listo, Jacob. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Porfa, nos regala sus redes sociales para que lo puedan buscar, para llegar a más gente con esas recomendaciones que estábamos hablando. ¿Cuáles son sus redes sociales para que lo puedan encontrar y ver su trabajo? yo aparezco como Jayco Tattoo Jacob Tattoo, ahí va a aparecer en la descripción. y en este momento me encuentro en Australia. Si me quieren en otra parte del país, por favor, del país del mundo, me pueden invitar, me pueden llevar. O sea, Australia, específicamente Melbourne. Sí, exacto. Si alguien llega, hagamos algo, si alguien llega de este video, le da algún descuento, que llegue y dice, ay, venga, yo vi el podcast y vi que usted tatuaba, le damos algún tipo de descuento. Realmente, simplemente con que me digan que vienen recomendados por parte de Rafa, yo ya los voy a tener en cuenta para darles un precio, o sea, Razonable. razonable. Porque Ok. yo no, les aclaro igualmente, yo no trabajo con ningún estudio, Sí. mis precios no son de estudio. No voy a decir cuánto cobro realmente acá en el video, pero si vienen acá, créanme que se van a dar cuenta que los precios no son los que ustedes van a pagar en otro lado. Bueno, entonces ya saben, los que vengan a tatuarse con Jacob, que es así, lo contactan por Instagram, pueden decir que vienen de parte mía y pues les van a dar un buen precio, un precio justo para el diseño que quieran. Acá vuelvo y comparto, dejo acá mis redes sociales, no olviden de nuevo suscribirse, campanita de notificaciones y ya les mostraré el resultado cuando quede el tatuaje y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.